Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que parece sencillo, pero que, bueno, tiene muchísima miga: el diseño industrial. Así es. La idea básica que todos tenemos es proyectar objetos para fabricarlos en serie, ¿no? Pero vamos a ver que la cosa es bastante más compleja. Exacto. Y para navegar por este tema tenemos un texto que es clave: El diseño industrial reconsiderado, de Tomás Maldonado. Su análisis es fundamental porque nos fuerza a, digamos, cuestionar esa primera definición tan simple. Totalmente. Maldonado como que pone el dedo en la llaga desde el principio. A ver, ¿dónde termina la ingeniería y dónde empieza realmente el diseño? Claro. ¿Y qué pasa con esos objetos súper técnicos pero que se hacen casi de uno en uno? Pienso en instrumentos científicos, por ejemplo. Sí, sí. O los grandes ordenadores iniciales. Y la misma idea de producción en serie significa lo mismo hoy que, no sé, hace un siglo. Son preguntas centrales, la verdad. Por eso vamos a explorar con Maldonado esa definición que propuso el ICID, el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial. Que habla de coordinar un montón de factores. Eso es. Y sobre todo vamos a detenernos en su advertencia, que es crucial. El diseño nunca es una actividad aislada, ¿sabes? Siempre está como atada a las condiciones sociales, económicas. Claro. Así que bueno, repasaremos un poco las raíces históricas, esos debates filosóficos y técnicos que fueron preparando el terreno. Ajá. Y por supuesto, el legado de pesos pesados como la Bauhaus o la Escuela de Ulm. Así que, ¿listos para desmontar un poco el concepto de diseño industrial? Pues sí, porque esa definición inicial, la de proyectar objetos hechos por máquinas y en serie, se queda corta muy rápido, como bien dice Maldonado. No marca una línea clara con lo que hace un ingeniero, por ejemplo. Claro, y además deja fuera cosas que son importantes. Piensa en esos instrumentos científicos complejos que decíamos, o los primeros ordenadores enormes. Alta tecnología, diseño súper cuidadoso. Exacto, pero una producción muy limitada, nada de series masivas como entendemos normalmente. Y eso no es diseño industrial. Es que, además, el propio concepto de serie ha cambiado mucho. Antes, la clave económica era la estandarización total, ¿no? Piezas idénticas para reducir costos. Claro, Pero hoy, con las máquinas de control numérico, los sistemas flexibles de producción, pues puedes diferenciar mucho la producción. Hacer lotes masiados, casi personalizados, sin que se disparen los costes. ya. Entonces, basar la definición solo en la serie, como que ya no encaja tan bien. No funciona igual. Y luego está la otra visión, esa más formalista, ¿no? La que dice que el diseño es básicamente la apariencia estética. Maldonado también la critica bastante. Sí, porque es evidente que en muchísimos productos, sobre todo si piensas en herramientas, en bienes instrumentales, la función es lo primero. La forma viene después, es consecuencia de la función, no un simple añadido estético. Tiene sentido. Por eso Maldonado recupera la definición de lícit, que es mucho más completa, digamos. Habla de proyectar la forma, pero coordinando todos los factores que importan. Todos, o sea, Pues sí, los funcionales, claro, pero también los simbólicos, los culturales, los técnico-económicos, los constructivos, cómo se va a fabricar, cómo se va a distribuir. Todo eso para llegar a lo que llaman la concretización de un individuo técnico. que sería como la materialización de un objeto técnico concreto. Eso es. Suena mejor, ¿verdad? Más abarcador. Sí, mucho más. Pero aquí es donde Maldonado mete su punto más potente, creo yo. Esa advertencia que repite a lo largo del texto. Ahí está la clave. Que esa coordinación de factores no es ni libre ni neutral. Exacto. Maldonado insiste mucho en que esta actividad está profundamente condicionada. ¿Por qué? Pues por las fuerzas productivas, la tecnología que tienes, los recursos, y por las relaciones de producción, la estructura económica, social, de una sociedad específica. O sea, que el diseñador no actúa en el vacío. Para nada. Opera dentro de un sistema de prioridades que, muchas veces, le viene ya dado de forma muy rígida. Tiene toda la lógica del mundo. No es lo mismo diseñar, qué sé yo, una herramienta agrícola para un país en desarrollo, con ciertas limitaciones de materiales y unas necesidades muy concretas, diseñar el último modelo de smartphone para el mercado global. Las prioridades cambian totalmente. Y la complejidad del objeto también influye un montón. Maldonado pone un ejemplo muy gráfico. Si diseñas un cubierto, bueno, pues priorizar lo simbólico sobre lo constructivo quizás no tenga un impacto enorme. Vale. Pero si diseñas un coche,
esa misma decisión tiene unas implicaciones gigantescas en costes, en seguridad, en cómo se produce. Ya veo. Aunque veamos coches muy parecidos en países ricos y pobres, Maldonado nos recuerda que muchas tipologías de objetos, las formas básicas de muchas cosas que usamos, se fijaron durante la Revolución Industrial y respondían a exigencias muy concretas del capitalismo de aquel siglo XIX. Interesante. Y para entender de dónde viene todo esto, Maldonado nos lleva bastante atrás en el tiempo, ¿no? Dice que hay que superar un prejuicio muy antiguo contra la técnica. Sí, esa idea un poco clásica de que el trabajo manual es inferior al intelectual. Viene de la antigüedad griega, de hecho. Es un camino largo. Larguísimo. En el siglo XVII ya empiezan a surgir utopías tecnológicas como la Nova Atlantis, de Francis Bacon, que imaginan sociedades mejoradas gracias a la máquina. Y antes, claro, figuras del Renacimiento, de la Revolución Científica. Pienso en Leonardo, en Galileo, Alberti. Ellos ya empezaban a tender puentes entre el saber teórico y el práctico, algo que antes estaba muy separado. Y menciona algo que a mí me parece fascinante. Los autómatas del siglo XVIII. Esas figuras mecánicas que imitaban a humanos o animales. Sí, de gente como Vaucanson o los Jacques Droz. Parecían juguetes de lujo para la corte, ¿verdad? Totalmente. Pero Maldonado sugiere que tuvieron un papel cultural importante. ¿En qué sentido? Bueno, porque ayudaron a desmitificar un poco la máquina. Al imitar la vida, sugerían como una correspondencia entre lo natural y lo artificial. Influyeron en ideas filosóficas de la época, como l'homme machine, el hombre como máquina, de la Métrie. Era una forma de familiarizarse con la complejidad mecánica. ¡Qué curioso! También destaca la importancia de los teatros de máquinas y los manuales técnicos ilustrados. Claro, como el de Remetálica de Agrícola sobre minería, o las láminas técnicas de la famosa Enciclopédie francesa. ¿Por qué eran tan importantes? Porque no presentaban las máquinas como objetos aislados, sino en su contexto de uso, casi como si fueran personajes en una escena. Crearon, digamos, una iconografía del objeto técnico. Lo hicieron visualmente comprensible y hasta, artístico en cierto modo. Eso fue clave para integrar culturalmente la tecnología. Y en paralelo a todo esto empieza a surgir lo que Maldonado llama un protofuncionalismo. Exacto. Filósofos y teóricos. Berkeley, Hume en Inglaterra, el italiano Lodoli, Kant en Alemania, empiezan a conectar la belleza con la utilidad, con la función. Hay una cita que mencionas del arquitecto alemán Weinbrenner. Sí, de su manual de arquitectura de 1819. Es genial. Dice algo así como: la belleza está en la concordancia total entre forma y función. Más directo imposible. Clarísimo. Y por supuesto no podemos olvidar la economía política. Adam Smith, Ricardo, Hegel y sobre todo Marx. Ellos son los que desvelan cómo funciona el sistema. Necesidad, trabajo, consumo. Marx en particular analiza la maquinaria de una forma muy profunda. La ve como un instrumento de explotación dentro del capitalismo, pero también como la herramienta fundamental para transformar la naturaleza, para artificializarla, como dice él. Le ve un valor no solo en el presente, sino también a futuro, ¿sabes? En una sociedad comunista, pensaba Marx, la técnica perdería ese carácter alienante y serviría para liberar al ser humano. Es una visión compleja, con luces y sombras. Dando un salto ya al siglo XIX, llegamos a un evento que todo el mundo conoce. La Gran Exposición de Londres de 1851, en el Crystal Palace. Un hito. mucha gente la recuerda como el ejemplo máximo del mal gusto de la época, ¿no? Con esos objetos súper recargados, mezcla de estilos. Sí, esa es la imagen típica. Pero Maldonado nos dice, ojo, miren un poco más allá. Porque sí, había mucho de eso, de ese horror vacui victoriano, pero también se exhibieron objetos con un diseño muy interesante y avanzado para su tiempo. Instrumentos musicales innovadores como los de Adolphe Sax, locomotoras potentísimas como las de Crampton, maquinaria agrícola, herramientas de precisión, incluso muebles que ya se fabricaban en serie. había de todo entonces. Claro, no era solo una feria de mal gusto. Y rescata un detalle que parece pequeño pero es significativo, lo de la legislación de seguridad laboral a finales del XIX. ¿Ah, sí? Eso es muy curioso. Cuando las leyes empezaron a obligar a cubrir los engranajes y las partes móviles de las máquinas para evitar accidentes, Claro, por seguridad. exacto, pues eso provocó una separación física. Por un lado tenías la configuración técnica interna, el mecanismo puro y duro,
y por otro la configuración formal externa, la cubierta, la carcasa. Nace la idea de carrocería. Justo. Un envoltorio que muchas veces se empieza a diseñar con criterios estéticos propios que a veces tienen poco o nada que ver con lo que hay dentro. Y esa dicotomía entre el interior técnico y el exterior formal, pues se va a extender a casi todo tipo de productos. Interesante cómo una ley de seguridad acaba influyendo en el diseño. Bueno, el siglo XIX fue también un hervidero de opiniones sobre la máquina en el arte, la literatura. Totalmente. Hubo críticas feroces como las de Dion Ruskin o William Morris, que idealizaban lo artesanal frente a lo industrial. O Zola, que en La Bête Humaine describe la locomotora casi como un monstruo devorador. Pero al mismo tiempo surgía una fascinación muy potente, ¿no? Claro, piensa en el poeta Walt Whitman, por ejemplo, y su ova a la locomotora. La ve como un emblema moderno, llena de fuerza, de belleza propia. Y ya a principios del siglo XX, los futuristas italianos llevan esa fascinación al extremo. Marinetti, en su manifiesto de 1909, es radical. Radicalísimo. Llega a decir que un automóvil rugiente es más bello que la victoria de Samotracia. Ahí es nada. Querían que la máquina transformara no solo el arte, sino la vida entera, incluso al propio ser humano. Mientras tanto, artistas como Marcel Duchamp o Francis Picabia exploraban esa relación entre lo mecánico y lo orgánico de una forma más irónica, quizá, con un cierto humor noir, un humor un poco negro. Retomaban la idea del autómata, ¿no? Sí, pero para jugar con la ambigüedad entre máquina y cuerpo, a veces con connotaciones casi eróticas. Mediar entre naturaleza y artificio. Y no podemos olvidar a Le Corbusier y su revista L'Esprit Nouveau, el espíritu nuevo, allá por 1920. Fundamental. Él veía que la verdadera estética moderna no estaba en los museos, sino que emergía de la propia industria, de los aviones, los coches, los silos de grano. Proponía que el arte tenía que aprender de la técnica. Exacto. Buscar inspiración formal en la ingeniería, en el orden, en la eficiencia de las máquinas. Tecnificar el arte, en cierto modo. Aquí la conversación se pone muy, muy interesante cuando miramos a los constructivistas rusos después de la Revolución. Mayakovsky, Osip Brick, Alexei Gan. Ellos llevaron la idea de fusionar arte y vida a un nivel político y social, radical. Exacto. Proponían liquidar el arte de caballete, ese arte burgués, autónomo, y que los artistas se pusieran directamente al servicio de la producción socialista. Querían crear objetos nuevos para una sociedad nueva. Brick hablaba de crear una cultura material específicamente proletaria. Decía que los objetos heredados del capitalismo estaban como saturados de espíritu burgués y había que reemplazarlos por completo. Y Gan fue incluso más allá, proclamando directamente muerte al arte y abogando por integrar el trabajo artístico directamente en la fábrica. Fue un proyecto increíblemente ambicioso, ¿eh? Una especie de revolución cultural a través de los objetos cotidianos. Maldonado señala que, en la práctica fracasó por muchas razones complejas. Claro. Pero sus ideas sobre la importancia de la cultura material, sobre la necesidad de transformar nuestro entorno construido, siguen siendo muy relevantes hoy en día. Mientras tanto, en Alemania, en los años justo antes de la Primera Guerra Mundial, más o menos entre 1907 y 1914, el debate sobre cómo mejorar la industria se centró mucho en la racionalización y la tipificación. Es decir, en crear modelos estándar, eficientes. Pero, ojo, a diferencia de Henry Ford en Estados Unidos, que pensaba en optimizar todo el sistema productivo de forma muy pragmática, en Alemania el debate tuvo un fuerte componente estético, ¿no? Se centraba mucho en la forma del producto. Exacto. Figuras como Hermann Muthesius criticaban ferozmente los estilos decorativos historicistas del Kunstgewerbe, las artes aplicadas alemanas de la época. Decían que eran un derroche. Un derroche de material y trabajo. Puro consumo ostentoso, como diría Veblen. Y Adolf Loos fue aún más tajante con su famoso ensayo Ornamento y delito. Para él, la ornamentación era capital y trabajo desperdiciados. Punto. Todo esto llevó a la fundación del Deutscher Werkbund en 1907, una asociación de artistas, artesanos, industriales. Que buscaba ennoblecer el trabajo industrial a través de la calidad y la buena forma. Pero dentro del propio Werkbund surgió un debate clave, importantísimo, en 1914. El famoso enfrentamiento entre Muthesius y Henry van de Velde. El mismo. Muthesius defendía la Typisierung, la tipificación,
La estandarización. Buscaba formas duraderas, racionales, casi permanentes. Y Van de Velde, por el contrario. Defendía la libertad creadora del artista, el cambio constante, la individualidad. Lo que Muthesius veía como permanencia, él lo veía como cambio. Maldonado subraya muy bien que no era solo una pelea de artistas sobre gustos, para nada. Reflejaba una tensión fundamental en el propio capitalismo moderno. La producción debe buscar la estabilidad, la disciplina del mercado con pocos modelos que duren, o debe abrazar la turbulencia, el cambio constante con muchos modelos efímeros. Es una tensión que sigue existiendo hoy, de hecho. Totalmente. Y figuras como Walter Rathenau, el jefe de la gran eléctrica alemana AEG, o Peter Behrens. A quien a menudo se considera el primer diseñador industrial oficial por su trabajo para AEG. Pues ellos representaban una especie de Fordismo europeo, pero un poco ambiguo. ¿Ambiguo en qué sentido? Bueno, porque mezclaban la racionalización técnica con un discurso muy culturalista, a veces casi vitalista. Behrens diseñó de todo para AEG, desde lámparas y ventiladores hasta la identidad corporativa, buscando tipos racionales, sí. Pero sin la coherencia sistémica y la radicalidad pragmática que tenía Ford en Estados Unidos. Ford era mucho más directo. Su filosofía era un solo modelo, el T. Simple, duradero, útil. Que sirva para todo y que, como decía él, nadie se vea en la necesidad de sustituirlo. Rechazaba activamente la idea de cambiar los modelos cada año, algo que ya se hacía en otras industrias como las bicicletas o la moda. Él quería utilidad pura y dura, por encima del estilo pasajero. Pero ese modelo Ford tan austero, tan universalista, aunque tuvo un éxito brutal al principio, no duró para siempre, ¿verdad? No. Ya en los años 20, la gente empezó a preferir coches con más estilo, más confort, aunque fueran más caros que el modelo T. Y lo curioso, la paradoja, es que la Gran Depresión de 1929 no reforzó el modelo Ford, sino que lo liquidó. Es contraintuitivo. Uno pensaría que en una crisis la gente buscaría lo más barato y funcional. Pues no. La industria, sobre todo la automotriz y la de electrodomésticos en Estados Unidos, hizo justo lo contrario. Apostó por lanzar muchos modelos diferentes, cambiándolos muy rápidamente y poniendo todo el énfasis en la apariencia externa. Es el nacimiento de lo que conocemos como styling. Exactamente. Los grandes nombres del diseño industrial americano, Henry Dreyfuss, Walter Darwin Chigg, Raymond Loewy, empiezan a destacar justo en esos años de crisis. Su trabajo era básicamente hacer los productos atractivos por fuera. Darles una nueva piel cada poco tiempo. Eso, para incentivar la compra, para crear obsolescencia artificial. Maldonado es muy, muy crítico con esto, ¿no? Lo ve casi como una manipulación. Totalmente. Lo considera una herramienta clave del capitalismo monopolista para promover ventas, parte de un gigantesco sistema de engaño, dice él. Rechaza las interpretaciones más amables, ¿no? Que lo ven como expresión popular o kitsch. Sí, para él no es eso. Lo ve como una especie de rebelión irracional contra el ascetismo puritano que de alguna manera representaba el Fordismo. Al Fordismo lo llama el producto amaestrado. Y el styling sería. Y el producto irracional, diseñado para un mercado que el propio sistema ha vuelto irracional. Y que además maximiza el trabajo improductivo, el que se dedica solo a la apariencia y no a la función o la durabilidad. Entendido. Y en medio de todo este panorama, entre esa racionalización europea y el styling americano, emerge una escuela mítica, la Bauhaus. La Bauhaus, 1919-1933. Fundamental, claro. Fundada en Weimar, Alemania, fusionando escuelas de bellas artes y de artes aplicadas. Tuvo 3 directores, Walter Gropius, Hannes Mayer y Mies van der Rohe. Y su historia está totalmente ligada a la de la turbulenta República de Weimar. Pero, ojo, como bien señalas, la Bauhaus no fue una sola cosa monolítica. Para nada. Maldonado insiste mucho en eso. Gropius, el fundador, venía de trabajar con Behrens de esa idea de racionalización. Pero la primera fase de la Bauhaus, digamos de 1919 a 1923, fue muy diferente, muy diferente. Expresionista, artesanal, casi mística, con una influencia enorme de Johannes Itten, su famoso curso preliminar, el Bohrkurs. El manifiesto fundacional de 1919 refleja ese espíritu inicial. Pero luego viene un giro de 180 grados. Hacia 1922-23, Gropius rompe con Itten, que se va de la escuela. Y reorienta completamente la Bauhaus.
Maldonado lo atribuye en gran parte a la influencia del artista holandés Theo van Doesburg y el movimiento de Steel. Que defendían una estética radicalmente geométrica, racional, basada en la máquina. Exacto. Y es entonces cuando Gropius proclama ese nuevo lema, arte y técnica, una nueva unidad, en 1923. Y la escuela vuelve a enfocarse en la racionalización, la tipificación, la colaboración con la industria. Es la época de los objetos que hoy consideramos icónicos de la Bauhaus. Las lámparas de metal y vidrio de Jucker, Wagenfeld, Marianne Brandt. Los muebles de tubo de acero de Marcel Breuer, Mart Stam o del propio Mies van der Rohe. Diseños que beben claramente de The Style, pero también de la tradición de muebles de madera curvada de Tonnet, por ejemplo. Y después de Gropius llega Hannes Meyer, 1928-1930, con una visión aún más radical. Sí, Meyer era un arquitecto suizo con ideas muy distintas. Un funcionalista radical, casi antiestético, muy influenciado por el constructivismo ruso. Su lema podría haber sido: construir es un proceso técnico, no estético. Combatía el propio estilo Bauhaus, que ya empezaba a crearse. Claro, porque lo consideraba un nuevo formalismo burgués. Él quería que la Bauhaus diseñara para las necesidades reales del pueblo, productos baratos y funcionales. Pero Mayer fue expulsado en 1930, por razones políticas, acusado de comunista. Sí, esa fue la razón oficial. Pero Maldonado sugiere que también había una razón, digamos, económica o estructural. Su productivismo radical chocaba ya con la dirección que estaba tomando el capitalismo alemán, que empezaba a alejarse de esa austeridad funcionalista extrema. Su visión estaba un poco a destiempo, casi como una revolución cultural tardía que no encajaba. Finalmente, la Bauhaus es cerrada por los nazis en 1933. Sus profesores, alumnos, se dispersan por el mundo. Llevando sus ideas con ellos, claro. Y es entonces, sobre todo en Estados Unidos, cuando se empieza a construir lo que llamamos el mito Bauhaus. Un mito que, según Maldonado, se centra casi exclusivamente en esa segunda fase, la racionalista de Gropius, 1923-28, y en ese estilo Bauhaus tan reconocible, formas limpias, geométricas, uso de materiales industriales. Y se olvidan o se minimizan las otras fases, ¿no? La expresionista inicial, la funcionalista radical de Mayer. Exacto. Y este mito fue impulsado, en gran medida, por exposiciones muy influyentes del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pienso en Machine Art, de 1934, o la retrospectiva Bauhaus 1919-1928. Estas exposiciones ayudaron a consolidar la idea del good design, del buen diseño. Que se presentaba como la alternativa culta, moralmente superior al styling comercial americano. Un diseño basado en la calidad estética abstracta, la geometría pura, la función evidente, la honestidad de los materiales. Figuras como Alfred Barr Jr. o Philip Johnson, del MoMA, fueron claves en promover esta visión específica de la Bauhaus. Mientras tanto, en la Europa de posguerra, sobre todo en Suiza y Alemania, surge un concepto muy parecido, la Gute Form, la buena forma. Con Max Bill como gran defensor, arquitecto, diseñador suizo, que había sido alumno de la Bauhaus. Bill defendía un diseño honesto donde la forma derivara directamente de la función y la calidad constructiva. Era una postura ética, ¿no?, contra la superficialidad y la obsolescencia programada que veía en el styling americano. Exacto. Y con esa idea en mente, Bill fue cofundador y primer rector de la Hochschule für Gestaltung, HFG, la Escuela Superior de Diseño de Ulm, en Alemania, que se inauguró en 1955. Se concibió explícitamente como una heredera de la Bauhaus. Sí, y enfocada inicialmente en esa orientación estético-formal de la Gute Form. Pero la historia de Ulm también tiene sus giros. Pronto hubo debates internos sobre si había que limitarse a continuar el modelo Bauhaus o si había que revisarlo críticamente. Claro, Bill defendía la continuidad centrada en la forma, pero otros profesores, el propio Tomás Maldonado estaba allí, Otto Eicher, Hans Gugelot, querían ir más allá. Querían una base más científica. Y Bill dejó el rectorado muy pronto, ¿no? Apenas un año después, en 1956. Sí, y la Ulm Post-Bill se hizo famosa precisamente por eso, por desarrollar una metodología de diseño muy rigurosa. Incorporaron ciencias sociales, ergonomía, semiótica, el llamado modelo Ulm.
que influyó muchísimo en la enseñanza del diseño en todo el mundo. Buscaban basar el diseño en fundamentos más científicos y menos puramente estéticos o intuitivos. Pero aquí Maldonado señala una ironía muy interesante. A ver. A pesar de ese giro hacia la metodología científica, los productos que los propios profesores de Ulm diseñaron para la industria. Piensa en los famosos electrodomésticos Braun, diseñados por Gugelot y Eicher. Sí, el estilo Braun, tan reconocible. Pues estéticamente seguían muy claramente la línea de la Guteform que defendía Max Bill. Esa coherencia, esa sobriedad, esa apariencia funcional. Entonces, la crítica de Maldonado es que las Guteform, que nació como una postura crítica, como una alternativa ética, acabó siendo, en la práctica, cooptada por el neocapitalismo alemán de la posguerra. Se convirtió en una exitosa estrategia de marketing para empresas como Braun. ya veo. Para Maldonado, esto demuestra los límites de una crítica que se basa solo en la forma, en la estética, sin cuestionar las estructuras económicas y sociales que hay debajo. El mercado acabó absorbiendo esa buena forma. Uf, qué recorrido tan intenso hemos hecho. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran lección que nos deja Maldonado sobre el diseño industrial, ¿cuál dirías que es? Yo creo que la idea central, la que atraviesa todo el texto, es que el diseño industrial no es solo cuestión de hacer objetos bonitos o funcionales para producir en masa. Es mucho más. Es lo que él llama un fenómeno social total. Que está intrínsecamente ligado a todo lo demás. Exacto. A la tecnología disponible, a la economía, a la cultura, a las relaciones de poder de una sociedad en un momento histórico concreto. Hemos visto que su definición misma es escurridiza, problemática, ha cambiado, que su historia está llena de debates ideológicos profundos, racionalidad contra libertad, función contra estilo, arte contra producción, y que incluso movimientos tan influyentes y aparentemente coherentes como la Bauhaus o Ulm tienen historias mucho más complejas, llenas de contradicciones y mitificaciones de lo que a veces se cuenta. Y siempre esa advertencia constante de Maldonado. El diseño nunca opera en el vacío. Jamás. Siempre está condicionado por su contexto socioeconómico. No es una actividad autónoma que flota libremente por encima de la sociedad. Absolutamente. Queda claro que mirar el diseño con las gafas de Maldonado es verlo de una forma mucho más crítica, más profunda, más conectada con la realidad social. Y quizás, para terminar, una reflexión que Maldonado deja un poco abierta al final de su libro. Él habla mucho de esa separación histórica tan marcada entre quien concibe el producto, el diseñador, y quien lo fabrica, el trabajador. Una división clave del trabajo industrial. Sí. Pero sugiere que tal vez en el futuro esa distancia podría acortarse, que podría haber una mayor participación creativa de los propios trabajadores en el proceso de diseño. Interesante. ¿Y cómo se relaciona eso con hoy? Bueno, si pensamos en las herramientas digitales colaborativas que tenemos hoy, en la fabricación distribuida, la impresión 3D, incluso la inteligencia artificial aplicada al diseño, ¿cómo podría reconfigurarse esa relación entre la concepción y la producción? ¿Qué significaría eso para la forma de la mercancía, como la llama Maldonado? Es una pregunta potente, sí, para seguir pensando mucho después de que acabemos aquí. Sin duda ha sido una exploración fascinante que nos deja con más preguntas que respuestas definitivas, pero con una comprensión mucho más rica del diseño industrial. De eso se trataba. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.